esfuerzo distinto, vamos a ver si acierta o se equivoca, que no es fácil. Pero yo le pregunto a Sulio con toda la humildad del mundo, ¿por qué cree que ha pasado esto? ¿Por qué habéis conseguido dar este pelotazo en las elecciones? Bueno, supongo que como todo hay muchas razones, ¿no? Una de las razones, bueno, es ese hartazgo, ¿no? Con las políticas, ¿no? Que se están haciendo, con esas políticas de austeridad malentendida, de recortes sociales, de privación de derechos y bueno, y mientras que eso es lo que se receta, ¿no? Para la mayoría social, pues vemos como unos cuentan billetes, ¿no? Y los graban en vídeo cuando los cuentan, ¿no? Entonces, claro, esa reacción, esa indignación de, bueno, pues esta gente no puede seguir, ¿no? ¿Y a quién miramos? Bueno, se mira hacia el otro lado y aparece, pues yo creo que un partido que con todos los respetos para sus votantes y para muchos de sus militantes, pues carece de credibilidad. En estos momentos que una serie de valores que históricamente, ¿no? El PSOE había enarbolado, los valores de la solidaridad, de la justicia social, etcétera, bueno, pues ha perdido credibilidad, ¿no? Por las razones que sean. Muchas veces, bueno, por hacer lo contrario a lo que se dice, ¿no? Y por otro lado, pues aquí veníamos trabajando, ¿no? Desde la base, pues una serie de gente que no éramos conocidos, a mí, pues hace un año aquí en esta ciudad me conocían mis estudiantes y un poco más, y bueno, que la gente nos identificó como los nuestros, ¿no? Es decir, yo creo que esa identificación, yo creo que sí la hay, ¿no? Es decir, para mí la gente me lo comentaba por la calle y la gente me lo sigue diciendo, ¿no? Bueno, sois los nuestros, ¿no? Uno de los nuestros es una de las cosas que me han dicho mucho, ¿no? Y bueno, y se ha visto que teníamos un proyecto político serio, que teníamos un programa serio, que éramos gente seria, gente preparada, o por lo menos no menos preparada que los que nos gobiernan actualmente, y que fuimos creíbles en lo que decíamos, ¿no? Porque hasta ahora, pues yo creo que la gente ha apreciado que lo que decíamos, lo decíamos con convicción, es decir, que no estábamos inventándonos nada, sino que, y lo cual era cierto, es decir, todo lo que decíamos lo decíamos porque lo que creíamos. Muchas veces lo creíamos y no estábamos seguros de si iba a ser cierto. Cuando decíamos, bueno, aquí hay posibilidades de que un movimiento ciudadano que viene de los movimientos sociales, de la base de la ciudad, llegue a la mayoría social, bueno, muchas veces dudábamos si esto iba a ser así o no, ¿no? Evidentemente, bueno, 38.000 votos en la ciudad de Coruña, eso es la mayoría social, ¿no? Por tanto, me encanta que esté Julio Ransesboga porque se ha presentado por las listas del PSOE y por lo menos es otra idea más que se puede preguntar, ¿no? Y además tiene un punto de vista, yo creo que por la izquierda, y que puede ser distinta, pero puesto que estás aquí, yo creo que puede haber mucha gente que dice, esta gente, pequeñas canas ya, pero esta gente joven, estos de la camisa por fuera y tal, a ver qué capacidad de gestión pueden tener para gobernar algo tan importante como A Coruña, que ya no es un soviet, yo creo, vamos, A Coruña, con todo lo que supone, es una ciudad importante. ¿Estáis capacitados para gobernar una ciudad como A Coruña? ¿No vais a tener obstáculos? ¿Nos van a poner palos en la rueda? ¿Tenéis preparación suficiente para gestionar algo tan grande? A ver, parte del nuevo ciclo político, de la renovación política, ha sido también una renovación generacional, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia que se diga a un señor de 40 años, como soy yo, que es un chaval o que es alguien joven, hombre, bueno, claro, comparado... Yo me considero joven con 38. Yo, hombre, relativamente joven, sí, conozco unos cuantos y con 38 ya estaban metiendo la mano en la caja y con 35 ya estaban metiendo. Cuando corría para el agua y estás del bus ya no me siento tan joven, ¿no? Pero claro, es decir, lo que pasa, claro, somos jóvenes comparado con quien nos ha gobernado hasta ahora. Pero si sabes, Sulio, perdón que te interrumpe, que hay gente que tiene dudas de, a ver estos que vienen aquí de la camisa por fuera, estos, algunos dicen perroflautas, soviets, menos el perro Pecas, ha habido muchos que se han metido. El perro Pecas, yo no sé por qué el día de las elecciones no quería ir a votar y tiraba de la cadena. Y ya veía que algo olía podrido y no era un hueso. Y pero hablando en serio, hay gente que dice, a ver estos qué capacidad tienen de gobierno y van a estar pendientes de lo que hagáis, sobre todo ya que las generales, para decir caos o no, tienen capacidad de gobierno, no están preparados. ¿Sabéis que os enfrentáis a eso? Sí, no, por supuesto, eso es... Bueno, entiendo que eso se pueda decir, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, pues la política estaba taponada para la gente de mi generación, ¿no? La gente que nació en los 70, ¿no? Lo cual, si uno va a la transición y ve la edad de la gente que dirigió esa transición, eran gente de nuestra edad, o más jóvenes. ¿Cuántos años tenía Felipe González, ¿no? Cuando empezó la transición? Pues yo creo que era más joven que yo. Por lo tanto, el tema de la juventud, bueno, por un lado, la competencia. Bueno, yo creo que la Marea Atlántica, ¿no? La lista de los concejales que vamos a la alcaldía, hay gente que hemos tenido unas carreras profesionales, ¿no? Defendibles, ¿no? Por lo menos. Que hemos demostrado que allá donde estábamos hemos hecho las cosas bien, en la universidad, en los movimientos sociales, en empresas, y por lo tanto, esa, digamos, la capacidad que tenemos en esos ámbitos, lo que debemos es
llevarlo a la gestión municipal, ¿no? Pues bueno, además en el municipio de A Coruña, en Concello da Coruña, hay funcionarios sobradamente preparados que van a ser un activo importantísimo para echar las cosas a andar y para manejar el día a día de la gestión municipal. Palos en las ruedas va a haber y obstáculos va a haber, claro que va a haber, claro que va a haber. ¿Va a haber Pokémon o no? La Pokémon ya está ahí, ¿no? La Pokémon ya está ahí, evidentemente nosotros pues ayudaremos a las autoridades judiciales en todo lo que necesiten, claro. Un poco más, gracias por el atraco. Aquí, por ejemplo,